Buenos días, estimados alumnos de la materia de actores de dinámica política que se dicta en el IESIP, específicamente en la maestría de ciencias políticas que se desarrolla en esta casa de estudios. Quiero darles la bienvenida nuevamente a la presente unidad curricular, manifestándoles que estamos próximos a las fechas de entrega de las actividades correspondientes al módulo uno y módulo 2 que ustedes ya tienen cargadas en la plataforma de la universidad. Les he indicado que por favor, si tienen dudas, pues, lo hagan saber, me pueden escribir de manera de que esas dudas pues, puedan ser disipadas, se pueda llevar a buen término la entrega de esas actividades. Muy importante que tomen en consideración que no hay prórroga. La fecha límite es el 31 de agosto. Por favor, para que tomen previsiones sobre las entregas de esas actividades. Nosotros en la anterior clase veíamos eh, el tema de los actores como grupos sociales que intervienen en la vida política de la sociedad, pero también veíamos la dinámica de esa política. Evidentemente, a medida que las sociedades pues, van evolucionando, pues aparecen nuevas formas de gobierno, aparecen nuevas figuras que de alguna u otra manera pues llevan las riendas sociales, políticas de un país, de una geografía y por supuesto de una sociedad. Evidentemente, como lo refiere Tomás Hobbes, y lo hemos hablado en clases anteriores, el tema de la violencia legítima o la violencia institucionalizada es algo que nosotros no podemos dejar de conversar cada vez que hablamos sobre el tema de la política. Cuando hablamos nosotros de una violencia legítima, ya hemos dicho de que viene dada aquella fuerza o dominio que ejercen los poderes, o más bien las instituciones del Estado a través de los organismos policiales, a través de la Fuerza Armada, que de alguna u otra manera pues mantienen cohesionada, mantiene unida los diferentes grupos sociales que forman parte de un Estado o de un país. Imaginemos si no existiera esa situación, eh, a lo mejor tendríamos escenarios donde diferentes regiones pues, pudieran manifestar su deseo de independizarse o separarse de lo que hoy conocemos como Venezuela, o inclusive esta teoría es aplicada a diferentes regiones y diferentes países del planeta. Evidentemente, esa violencia institucionalizada se justifica por esa aceptación eh, endosada del contrato social de SOP, que también explicábamos en la anterior clase, esa aceptación tácita de ese contrato social o el principal contrato social que es la Constitución Nacional. La sociedad o los individuos que formamos parte de la sociedad renunciamos a ciertos derechos para obtener otros. Aun cuando se habla de libertades en ese contrato social, pues verdaderamente esa libertad está limitada al poderío de la ley. Hans Kelsen hablaba de la teoría positivista, ¿no? El tema de y un positivismo de reconocer la norma jurídica o la estructura jurídica de un país, la forma adecuada de someter a la sociedad. Evidentemente, cuando yo digo someterla, no me refiero a un dominio eh, arbitrario, sino más bien amalgamado o arraigado a principios de carácter democrático, toda vez que evidentemente las leyes, los dispositivos legales, pues son discutidos en el seno de una Asamblea Nacional, que en todo caso, o de un Congreso de la República, que en todo caso pues tiene las atribuciones para emitir, crear, formar dispositivos de carácter legal que van a regular la conducta de los individuos. Pero con el tema de la política, yo quería comentar eh, una, eh, una frase, ¿no? Con una opinión de Nicolás Maquiavelo en su texto, en su obra literaria denominada El Príncipe. Por allá en los años 1520, 1530, este hombre, político, filósofo, historiador, eh, pues marca
una diferencia a partir de ese momento sobre la forma de hacer gobierno y cómo venía los reyes, los príncipes llevando la forma de direccionar las sociedades en su momento. Y él, evidentemente, pues tiene una gran influencia desde el punto de vista religioso, aun cuando para él la política debe estar separada tanto de lo moral como lo de religioso. Recordemos que esto último que comento en aquel entonces tenía una gran influencia en la vida política de la sociedad. Pero fíjate que él, entre sus teorías que plantea en esta obra, las tesis que plantea en esta obra, refiere que la política como forma de hacer gobierno nada tiene que ver con la moral. Eh, la moral vista desde el punto de vista social viene a ser aspectos donde empatizamos dentro de los individuos que formamos parte de una sociedad y de alguna u otra manera, este tema de la moral, pues nos impone ciertos límites sociales. Recordemos que existen normas de carácter moral y también normas desde el punto de vista jurídico. Pero estas normas de carácter moral es la propia sociedad la que las impone en el medio donde nos encontremos. La forma como hablamos, la forma como nos vestimos, la forma como actuamos dentro de una sociedad determinada evidentemente marca la estructura, digamos, o la columna vertebral del punto de vista moral en la sociedad. De no cumplir con estas reglas de carácter moral, de allí pues la misma sociedad nos va rechazando, nos separa de ese grupo social. Evidentemente, pues eso causa un enorme impacto en el individuo porque el ser humano está creado para vivir en comunidad, para vivir dentro de la sociedad. Entonces, cuando hablamos que la política nada tiene que ver con la moral, nos referimos, bueno, mejor dicho, Maquiavelo refería es que nada tiene que ver con aspectos de empatía. Un buen soberano, refiere él, debe ser capaz de actuar como una mala persona, textualmente así lo dice en el libro que les comento, denominado El Príncipe. Refiere también que debe existir soberanos fuertes y concluye que toda acción política debe estar dirigida a la conquista y la conservación del poder. De, digamos, en un segundo plano queda la responsabilidad, la responsabilidad de los funcionarios que ejercen la política en diferentes momentos históricos, no solamente aquí en Venezuela, sino en todas las latitudes, en cualquier región y en cualquier momento histórico. Hablamos de la época romana, hablamos de los griegos. Queda en segundo plano la responsabilidad de poder conquistar para sus ciudadanos, para el grupo de individuos que forman parte de la sociedad, para lo que algunos han llamado la conquista del buen vivir, la plenitud de todas las necesidades o alcanzar a plenitud todas las necesidades, poder satisfacer todas las necesidades de los individuos dentro de la sociedad. Hay doctrinarios que refieren desde el punto de vista de hacer política que existen tres elementos fundamentales que los gobiernos en el ejercicio de la función política deben priorizar para procurar alcanzar este bienestar común que les comentaba hace un momento. Y se refería a tres elementos importantes. Uno de ellos se habla de la seguridad. La seguridad no solamente tiene que ver con esa percepción que nosotros podemos tener sobre cómo nos desarrollamos, desenvolvemos dentro de la sociedad, la seguridad que nos pueda brindar un funcionario de policía dentro de una calle, en una plaza, en nuestros inmuebles, en nuestros vehículos, sino también la seguridad jurídica, que tiene que ver con las transacciones, el comercio. Todo lo que refiere con el tema de seguridad es un elemento
que el Estado pues tiene la obligación de garantizar la seguridad y defensa de la nación, por supuesto, también va incluida allí, sobre todo en estos momentos álgidos que se vive en Venezuela. Otro de los aspectos que también es importante mencionar es el tema de la salud. La salud también es otro elemento que los doctrinarios refieren que es muy importante alcanzar, conquistar que el ciudadano de a pie, en cualquier región, en cualquier localidad, pues tenga acceso no solamente a la salud común, ordinaria, como lo conocemos, sino también a la salud mental, psíquica del ciudadano. Existe una obligación del Estado de garantizar a cada uno de los individuos este tipo de situaciones. Y el tercer aspecto tiene que ver con la educación. Algunos llaman esto un triaedro, es decir, tres elementos unidos que consolidan el bienestar de los ciudadanos que forman parte de esa sociedad. La educación, evidentemente, no solamente se refiere a esa educación primaria, secundaria, universitaria, sino también la educación inclusive desde el hogar, desde la familia, la protección que debe dar la familia a sus hijos. eh, Se enmarca dentro de lo que las políticas de Estado pues deben alcanzar. Entonces, estos tres elementos considera la doctrina que son fundamentales para la conquista de esa convivencia y, por supuesto, de la calidad de vida que esperamos todos los ciudadanos. Nosotros hablamos en la clase anterior sobre lo que significaban los actores, la dinámica como tal, y hablábamos en por qué la política, de alguna u otra manera, va, digamos, cambiando, pues, se produce una mutación en la política, evidentemente, va amalgamada o se va evolucionando a medida de que la misma sociedad pues va alcanzando o aspirando la conquista de nuevas necesidades. Aparecen distintas formas de gobierno, aparecen distintos sistemas electorales, inclusive que hacen que la participación de los ciudadanos sea protagónica, activa. Yo le explicaba anteriormente que la conquista, por ejemplo, en el caso de las mujeres, para participar activamente en los procesos electorales y en la vida política de la nación, ocurre hasta hace 60, 70 años. En 1945, 1947, cuando entra en la constitución de esta época, se le permitió a la mujer un derecho fundamental, un derecho humano que son los derechos políticos, que anteriormente no eran reconocibles. Entonces, evidentemente, hablamos aquí de la dinámica, como la política a través del tiempo, a través de, inclusive, eh, la misma sociedad impone ciertas reglas y ciertas formas como debe desarrollarse la forma de hacer gobierno y la forma de participar los individuos en la política. Yo quería comentar también sobre los postulados que dentro de la sociedad aparecen. Deme un momento para ubicar la lámina sobre los partidos políticos y cómo en la sociedad la norma o el tema jurídico pues tiene una gran influencia. Nosotros veíamos en la anterior clase, cuando hablábamos de la pirámide de Kelsen, veíamos que la Constitución Nacional es la norma suprema. De hecho, el artículo 7 de la Constitución Nacional refiere que los dispositivos que allí se encuentren, pues se consideran como la norma superior en el ordenamiento jurídico venezolano. Aun cuando existen excepciones, el artículo 23, por ejemplo, de la Constitución Nacional, que nos habla sobre los tratados y acuerdos internacionales que guardan relación con los derechos humanos, tienen preferencia en la aplicación de esos dispositivos legales en cuanto mejor beneficie a los individuos en el territorio venezolano. Pero eso no significa, eso no, digamos, implica más bien que
estos dispositivos, estos tratados y acuerdos internacionales de materia de derechos humanos se apliquen con una preferencia de los dispositivos establecidos en la Constitución Nacional, porque el propio artículo 7 de la Constitución Nacional refiere que la norma suprema del país es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuya última enmienda fue del año 2009, o la única enmienda, no la última, la única enmienda realizada fue en el año 2009, una constitución que fue discutida en el seno de una Asamblea Nacional Constituyente en el año 1998 y 1999, como históricamente pues nosotros sabemos. Los partidos políticos, Emily Burke, en en su texto que refería y describía la importancia de los partidos políticos, refiere que los partidos políticos es un cuerpo de hombres unidos para promover mediante su labor conjunta el interés nacional sobre la base de algún principio particular acerca del cual todos están de acuerdo. Pero siempre estos aspectos técnicos políticos tienen que gozar de dos elementos fundamentales o de dos aspectos fundamentales: la legalidad, ya vamos a hablar sobre eso, y la legitimidad. La legalidad, porque evidentemente todas las decisiones tienen que gozar del principio eh, de legalidad, es decir, que deben estar ajustaditos a los dispositivos legales existentes en la República, desde la Constitución Nacional hasta las leyes orgánicas, los códigos y los decretos que se dicten para regular ciertas materias. Estadísticamente se tiene presente que en Venezuela existen más de 500 dispositivos legales en vigencia, desde la Constitución Nacional, de leyes orgánicas, desde códigos orgánicos, así como también decretos, leyes y leyes que tienen vigencia en la República, que evidentemente no entra el tema de la jurisprudencia, que de alguna u otra forma tiene un gran impacto en las decisiones de los tribunales, especialmente cuando estas decisiones emanan de las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, cuando se trata de la interpretación de las normas o cuando se pretende garantizar el control difuso o control concentrado de la constitucionalidad. Hablamos de esto de las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y en algunos casos en otras salas del Tribunal Supremo de Justicia que esas decisiones tengan carácter vinculante. Para Weber, el tema de la política eh, refiere lo siguiente: que los partidos políticos solo pueden existir cuando las comunidades han alcanzado ya un grado de organización o socialización de alta complejidad. Esa alta complejidad se refiere a, digamos, aspectos de armonía, de intereses comunes que existan dentro de la sociedad. Eh, Evidentemente, esos intereses comunes ocurren por una representación. Hay grupos sociales que representan a las comunidades, grupos de individuos, más bien, grupos de individuos que representan a grupos sociales. Hay una tesis que yo quería plantear o comentar el día de hoy sobre la naturaleza del ser humano, que es importante también estudiarla desde el punto de vista de la política, eh, sobre la forma inclusive de ese gobierno y por supuesto el impacto que tiene la norma jurídica en la forma de cómo debe regular las conductas de los individuos. Entonces se plantea el cuestionamiento: ¿el hombre es bueno o malo por naturaleza? A ver, se me está conectando alguien. Buenos días, ¿me escuchan? Vamos a esperar que se conecte. Buenos días. Bueno, si usted me escucha, me quisiera que por favor me participara con un mensaje, eh, o si puede abrir la imagen o puede abrir la pantalla para poder transmitir la información e interactuar con usted.
el alumno que está conectado, si me lo hace saber. Feliz día. Bueno, entonces les comentaba sobre esta interrogante y por supuesto el impacto que tiene la ley. La ley no podemos separarla, ese principio de legalidad y legitimidad sobre la actuación de la actividad política, pues resulta de gran importancia. Si no, estaríamos en presencia de otro tipo de gobierno, de otra forma de hacer política, un gobierno autoritario, dictatorial, una forma muy distinta a lo que se espera de un buen gobierno. Pero hay teorías que tratan de explicar este impacto de la norma en la conducta de los individuos. Entonces, la principal interrogante es, ¿el hombre es bueno o malo por naturaleza? De esto, Tomás Hobbes, Rousseau, Paul Charles y Almeón de Crotona hace 2000 años, hace más de 2000 años, pues tenían una tesis sobre cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, Thomas Hobbes planteaba que el ser humano es malo por naturaleza. Él concebía al ser humano, eh, digamos, por instinto natural, de una forma egoísta, de una forma que solamente pensaba en sus intereses particulares y no intereses colectivos. De modo que para convivir se necesita un poder absoluto, una ley, refiere Thomas Hobbes, que controle el impulso agresivo que surge de la motivación egoísta de los seres humanos. Thomas Hobbes es un partidario, defensor del positivismo, del derecho como tal, de la forma de la ley y el impacto que tiene el soberano sobre los individuos. Y evidentemente cuando hablo de soberano me refiero inclusive la ley como castigo, la ley que desde el punto de vista penal inclusive que pueda llegar a castigar a los individuos. En Venezuela nosotros hemos recorrido históricamente diferentes dispositivos legales que con el tiempo, y siempre me gusta repetir esto, a través de las conquistas de la sociedad, alcanzar nuevos derechos y reconocerse a sí mismo la existencia de derechos fundamentales, pues van desapareciendo, van quedando en el olvido o evidentemente han sido derogados. Hay una ley que existía en la década de los 80 y 90 en Venezuela, que era una ley especial de vagos y maleantes. Ese era digamos, el término y la denominación que se le daba a esa ley. Entonces, esta ley, de alguna u otra forma, autorizaba a la autoridad policial a observar y a identificar a un sujeto que no, si así lo consideraba el funcionario policial, que no tenía una actividad productiva, no se le conocía una actividad productiva, pues era considerado vago y eventualmente, una persona que podría transgredir la norma y participar en la comisión de un hecho punible y autorizaba al funcionario policial, sin estar presencia este sujeto, este individuo, en la comisión de un hecho punible en flagrancia, lo autorizaba a detenerlo. Entonces, evidentemente, pues se distorsiona porque de alguna u otra forma se crean algunas leyes que pues lo que resultan es causar un daño a la sociedad. Algunos llaman lo que se conoce como derecho penal del enemigo, aquellas leyes que son creadas para proteger la autoridad del príncipe, recordando lo que comentamos en un momento de Nicolás Maquiavelo. Entonces, Tomás Hobbes plantea la tesis de que el hombre es malo por naturaleza y se necesita dispositivos legales que regulen la conducta de los individuos. Pero Rousseau plantea otra forma distinta de percibir a los individuos. El hombre es bueno por naturaleza, pero lo corrompe la sociedad. Quería traer estas teorías para que ustedes pues hicieran su propia conclusión, sacaran su propia idea de ambas teorías. Vamos a conversar ahorita otra. Pero la de Rousseau va muy unida a lo que él describe. Su tesis principal de Rousseau es el contrato social. Por eso él manifiesta de que
la sociedad lo corrompe. Por eso entonces es necesario la creación de dispositivos legales. Hoff afirmaba de que un niño, inclusive desde su niñez, podría hacer daño a la sociedad. Rousseau no. Rousseau plantea de que un niño es algo inocente, pero dependiendo del espacio donde él se desarrolle, donde él evolucione, vaya creciendo, vaya madurando, pues va de alguna forma a influenciar en las decisiones que él tome. Y por eso él afirma de que la sociedad termina corrompiendo al individuo. Había una escuela, la escuela de Chicago, que estudiaba la conducta de los individuos, la ciudad de Chicago, por supuesto. Se buscó por qué era la incidencia o más bien el aumento exponencial en el número de delitos que ocurrían en esa zona, en los años 1920, 1930, 1940, ocurrió una diáspora allí, una migración interna de diferentes poblaciones cercanas a esta ciudad, en Estados Unidos, y llegaron por el auge y por el crecimiento industrial en busca de nuevas oportunidades. Pero esas oportunidades no ocurrían o no eran para todos, muy parecido en Venezuela en la época del inicio de la explotación petrolera. También en esta época, 40, 50, 60, 70, cuando había una diáspora de venezolanos de la zona andina que iban hacia el centro, hacia la zona Maturino, hacia la zona del estado Zulia, y se encontró un choque cultural en esas sociedades. No había espacio para todos, me refiero a los espacios laborales. eh, no había espacios urbanizados para todos donde contaran con eh, educación, salud, seguridad. Hablábamos hace un momento de este triadro que desde el punto de vista político es necesario garantizar a la colectividad para pretender o hacer un buen gobierno o una buena forma de gobierno. Pero se descubrió o se observó allí en esa investigación, en aquel entonces, de que el aumento exponencial del número de delitos, especialmente robos, hurtos, homicidios también allí presentes en este tipo de sociedad, pues ocurría por la ausencia o la falta de o no se podía involucrar a esta población que llegaba en masa a lo que ya existía allí, las escuelas, los hospitales, la seguridad, el número de funcionarios policiales no abarcaba para todas estas personas, para tratar de controlar el aumento exponencial que se venía presentando en esa sociedad. Entonces comenzó a presentarse, a desarrollarse al margen de la ciudad, eh, a crearse, o más bien allí a sentarse grupos sociales de manera improvisada, de manera muy rudimentaria y evidentemente pues con las necesidades muy marcadas, tanto para los niños como para los hombres, las mujeres que ocupaban esos espacios, que es lo que se conoce como marginalidad. La marginalidad viene dada a esos grupos de individuos que se colocan al margen de la ciudad. Por ejemplo, puedo hacer referencia a que aquí en San Cristóbal hay una avenida muy conocida que se llama la Marginal. Bueno, es porque bordea la ciudad, está al margen, en la periferia de la ciudad y pues sirve de acceso a diferentes espacios ya en el centro de la ciudad. Bueno, no sé si me escucha el compañero que está conectado, por favor. Hay dos compañeros conectados. Quisiera saber si me están escuchando. Buenos días. Bueno, continuamos entonces. Hay otro autor de mucho más reciente eh, sobre la tesis de Thomas Hobbes y Rousseau sobre la conducta de los individuos. Buenos días, profesor Jaime. Buenos días, Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Bien, gracias a Dios escuchando y estoy sorprendido de ver tu alocución. Ah, bueno. Agradezco la invitación.
Perfecto, perfecto. Bueno, entonces hablábamos sobre estas teorías que se plantean desde el punto de vista social, porque recordemos que la política pues, es una ciencia social y como ciencia social no es exacta, sino que va desarrollándose, evolucionando y tratando más bien de adecuarse a las necesidades existentes en un momento histórico. Entonces, este autor, hablando sobre estas dos teorías que explicábamos anteriormente, no afirmaba sobre si el hombre era bueno o malo o no, sino él tenía que, o él explicaba más bien sobre la libertad, la conciencia y el libre albedrío de los individuos. Ese libre albedrío, esa capacidad de razonar es lo que permite al individuo, dependientemente de la sociedad donde se encuentre, decidir si está por el camino del mal, del ser del mal, o por el contrario, por el camino de hacer el bien, de tener empatía, de formar parte, inclusive resaltar y convertirse en un líder en la sociedad o en el grupo social donde él se encuentre. Y fíjate que esta yo llamaría una teoría ecléctica, ¿no? Una teoría mixta que está como en el centro tanto de la teoría de Thomas Hobbes como de Rousseau. Rousseau del contrato social y Thomas Hobbes de esa violencia institucionalizada que nosotros venimos hablando ya en las clases, pero ese libre albedrío, esa capacidad de razonar del individuo es lo que va a permitir a él internamente y por supuesto mostrarse en la sociedad como una persona distinta. Entonces, lo que Rousseau manifiesta de que la sociedad lo corrompe. Mira, yo estoy seguro que nosotros en algún momento hemos visto, hemos compartido, conocemos inclusive personas que han crecido, han vivido en grupos sociales con muchas necesidades, ¿no? Con mucho riesgo, inclusive han visto la droga, han visto lo que significa un robo, inclusive cómo se planifica los homicidios, lo han visto, lo han escuchado, porque a lo mejor en el seno inclusive de su hogar existen miembros de la familia que participan en este tipo de situaciones, pero el libre albedrío o el raciocinio es lo que hace que él se mantenga a la distancia de esto, de estas situaciones y lo haga, por supuesto, un mejor ciudadano. Esta tesis de Jean-Paul Charles no es nueva, no es una tesis nueva, Carlos y los demás compañeros que nos ven en diferido y los otros compañeros que están conectados. Almeón de Crotona, un filósofo del siglo IV antes de Cristo, estamos hablando de más de 2400 años, hablaba sobre esa capacidad de razonar sobre ese libre albedrío. Y fíjate lo que él expresa. El cerebro es el asiento del pensamiento y de las emociones. Los hombres deben saber que las alegrías, los gozos, las risas, las diversiones, las penas, las aflicciones y las lamentaciones proceden del cerebro y de ningún otro sitio. Se le daba importancia al raciocinio, al libre albedrío. Entonces, quería traer para compartir en la clase de hoy de actores y dinámica política, estas tesis, estas teorías de estos autores, que me parece interesante porque de alguna u otra forma nos ayuda a descubrir cómo es la conducta del individuo dentro de la sociedad y el individuo, por su propia naturaleza, que necesita formar parte de un grupo social y más aún necesita que existan líderes que, digamos, como una plastilina, amolden su conducta. Pero la única manera de lograr eso es con lo que veíamos hace un momento de la teoría de Hans Kelsen, que es los dispositivos de carácter legal. La ley va a regular, nos va a decir cómo comportarnos en nuestra sociedad, pero no solamente a los individuos, sino a aquellos que hacen la política. No sé si tienen alguna pregunta. Jaime, bueno, escuchándote realmente tus reflexiones, nos llevamos, o me paseo yo, ¿no? Del punto de vista social,
que de una u otra forma, más allá de una pregunta, pudiéramos retrotraernos al punto de vista moral a las condiciones elementales de los principios o formación del ser humano, ¿no? Desde el principio o los principios elementales de la familia o del hogar, que de una u otra manera nos hemos visto envueltos en el desarrollo de la vida, de una cultura que nos ha envuelto desde el punto de vista tecnológico o eh, social, donde nos estamos hasta olvidando, ¿no? De recrear tanto la lectura como los principios elementales. Y chocamos, digo yo, en mi punto de vista, chocamos con muchísimas condiciones que se han ido transformando en el tiempo. Pudiéramos, o yo, pudiera opinar que la cultura, realmente la cultura en general, intrínseca del ser humano, se ha transformado a través del tiempo. Y estamos como retrocediendo en vez de avanzar hacia una humanidad más justa, ¿no? Ujú. Y escuchándote todos y cada uno de esos autores que se sacrificaron realmente transformando nuestro sistema de conducta, los principios filosóficos, bueno, pues yo creo que el que se transforma, se deja corromper porque olvida sus propios orígenes, ¿no? Ujú. O el principio elemental familiar, el hogar, la moral, la ética, la educación, en este sentido, ¿no? En mi opinión, No, retrotrayéndome con lo que están manifestando, ¿no? completamente, completamente de acuerdo, Carlos. Eh, y yo creo que tú hablas de una manera muy acertada de la familia, ¿no? Pero la familia necesita la protección del Estado. Mira, fíjate, cuando nosotros revisamos la Constitución de Venezuela, no significa que el Estado deba, y esto ocurre en cualquier parte del país, pero hablemos en particular en Venezuela. El Estado debe procurar, según la Constitución, las condiciones económicas y fomentar un desarrollo industrial que permita el acceso al empleo, el acceso al trabajo y que este trabajo dignifique la situación de los individuos a través del salario. Pero si eso no se conquista, si eso, por diferentes razones, no hablemos del tema coyuntural político, sino hablemos del tema social. Entonces allí encontramos de que el grupo familiar comienza a debilitarse, eh, comienza a concebir o más bien a sentir las necesidades impuestas por la misma sociedad y esa situación lo que puede es que dentro del seno familiar exista una distorsión y un descontrol más bien que haga que cada uno de esos miembros comiencen a incursionar en otras situaciones ya ilícitas que con la búsqueda de y conquistar los espacios. Tú hablabas de la tecnología, mira, la mayoría de los delitos de robo y hurto, hablando de este tema en particular, tiene que ver con el acceso a la tecnología, con el acceso a un teléfono, por el valor que tiene un equipo de esto. Entonces, todos queremos tener y conquistar los mismos espacios, pero los mismos espacios que la sociedad nos muestra, un vehículo, una casa, tener fortuna, no ser afortunado, que es otra cosa, sino que tener fortuna sin importarnos cómo alcanzarlo. Y no es que no nos importe, más bien sin preocuparnos cómo alcanzar y conquistar esto que la sociedad nos muestra, esto que la sociedad nos impone de alguna u otra forma. Evidentemente, el Estado solo tiene la responsabilidad de procurar las condiciones necesarias para que exista un desarrollo industrial, económico. No significa de que tenga, o no implica más bien que el Estado deba darle a cada uno de los individuos un empleo y que ese empleo pues sea con una remuneración suficiente que le permita a los individuos alcanzar estos espacios, conquistar estos espacios. Va a depender de la lucha, de ese, fíjate, del libre albedrío, del razonamiento, de la voluntad de
acrecentar las capacidades del individuo para conquistar lo que él pues, y su familia añoran, mejor espacio de distracción, por ejemplo, conquistar mejores espacios en salud, de vivienda, ¿sí? Entonces, yo creo que estos cuatro aspectos, o estas cuatro teorías que comentábamos ahorita, pues resultan importantes en el desarrollo del individuo dentro de la sociedad y que las políticas de Estado sean acertadas, ¿no? Pero las políticas, y como lo decía Maquiavelo, no sé si tú escuchaste al inicio de la clase de hoy, Carlos, yo comentaba del texto de El Príncipe, que fue escrito en 1513, 1520, y Maquiavelo separaba el tema de la política de la moral, porque era muy difícil para Maquiavelo satisfacer las necesidades individuales de cada una de las personas que formaban parte de un grupo social, ¿no? La política es más general, la política va a abarcar, me refiero a políticas de Estado, ¿no? Al accionar del gobierno como tal. Es muy difícil, muy complejo. No solo ocurre aquí en Venezuela, sino en todos los países, eh, por muchas razones, por muchas razones. A veces la principal es la carencia de recursos, ¿no? Pero Maquiavelo decía que la política está separada, debe separarse de lo moral. En aquel momento no solamente se separaba de lo moral, sino también de lo religioso, por la influencia religiosa que existía en aquel momento en los temas políticos. Manifiesto la intención de ayudarles allí en el desarrollo de las actividades. Están cargadas ya en la plataforma. Recuerden que tienen chance de entregarlas hasta el 31 de agosto. Bueno, antes de que se nos corte ya definitivamente, desearles un feliz fin de semana. Vamos a esperar que la universidad nos indique nuevamente qué fecha podemos encontrarnos y transmitir, tener un conversatorio por este medio. Que tengan feliz fin de semana.